Producimos más o menos una tonelada diaria. Tenemos el registro de todas las cámaras que va conectado directamente a una automatización que hemos hecho en inteligencia artificial. Si un obrador como este, pues aquí tenemos entre maquinaria, obra civil y todo, estamos por encima de 450.000 euros. Me atrevo a decir un 90 y muy alto por ciento de las heladerías artesanas hacen helados con preelaborados. Ahora mismo se está pagando en torno a 150 euros kilo más o menos. Hoy en Donosti Conecta nos metemos de lleno en el mundo del helado artesanal, de la mano de Jon Gallardo. En esta entrevista hablamos desde sus inicios como emprendedor hasta los retos y secretos de la industria del helado. Además, nos abre las puertas de su obrador y nos enseña cómo crea paso a paso sus helados. Si te interesa el emprendimiento, la gastronomía y descubrir lo que hay detrás de un negocio, quédate que te lo enseñamos. Buenas, Jon. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, cuéntanos, ¿dónde estamos? Estamos en el Obrador, aquí se hace la magia. Bueno, soy Jon Gallardo, soy heladero, llevo toda la vida dedicándome a esto. Empezaron mis abuelos, siguieron mis padres y he seguido yo con el relevo de esta historia heladera, pero creciendo un poquito la empresa, y aquí llevo toda la vida. ¿Te parece si nos enseñas un poco? Por supuesto, aquí estamos en el Obrador, que es donde se hace todo el helado. Y el helado necesita de mucha maquinaria. Hay un concepto que solemos hablar mucho desde helado artesano. Me cuesta defender esa palabra porque casi todos los procesos son mecánicos. Luego veremos qué es lo que yo entiendo como el artesano. Lo hablamos luego si quieres más adelante. Perfecto. Pero para mí todos los procesos son mecánicos. Aquí vemos diferentes tipos de maquinaria. Esto es una mantecadora. Esto es la máquina que hace el helado. Esto lo que hace es girar y enfriar. Esto va agitando y enfriando la mezcla y esto es lo que hace que luego salga el helado. El proceso tarda unos 6-7 minutos más o menos. Hay diferentes tamaños, diferentes formas, más grandes, más pequeñas. Esta vamos a decir que sería de los modelos medianos, ¿vale? Entonces no es ni muy grande ni muy pequeña. Luego tenemos diferentes tamaños de pasteurizadores. Aquí es donde tenemos la mezcla del helado. O sea, todo el helado hay que pasteurizarlo. Tiene diferentes tipos de beneficios, ya no solamente por el tema de seguridad alimentaria, sino también por todo lo que va pasando dentro del helado. Si quieres luego nos metemos a la parte técnica, que el helado, aunque no lo hemos hablado, es uno de los productos más técnicos que existen. Por ejemplo, está aquí ahora mismo, tenemos yogur fermentando. Esto es un proceso súper curioso, ya que no usamos yogur para hacer helado, sino que fermentamos toda la mezcla del helado para que todo el helado sea yogur. Esta es una técnica que hemos desarrollado nosotros. O sea, lo hacéis todo desde cero. Desde cero. Eso, luego tenemos lo que se llaman abatidores, que estos son ultracongeladores. Esto baja a menos 40 grados y sirve para endurecer el helado. Cuando el helado sale de la máquina sale más o menos a menos 9, menos 10. Y aquí lo terminamos de congelar bien para que luego nos aguante el tiempo que queramos. Producimos más o menos una tonelada diaria, depende de la época del año, obviamente. Claro. No es lo mismo febrero que verano. Claro. Pero sí, tenemos una capacidad de una tonelada diaria. Incluso podríamos llegar a algo más metiendo alguna hora más. Pero bueno, tenemos unas 16 horas de trabajo aquí en el Obrador al día. Tenemos 2 turnos, mañana y tarde. Y la verdad es que bien, a tope. Y entonces no solo vendes a lo que es tus tiendas, vendes también fuera. Vendemos también a terceros. Tenemos 2 marcas, una es Jon Gallardo, la mía propia, que es la del nombre de las heladerías, y otra que se llama Basque Cream, que es la que vendemos a hostelería. Trabajamos a través de un distribuidor y vendemos a hostelería por todo Guipúzcoa, la zona más cercana de Vizcaya y algo de la zona más pegada de Navarra. Esta máquina aquí es una máquina muy curiosa, se llama conchadora. Lo interesante lo tenemos aquí dentro. Esto lo que hace es girar, y dentro tiene unas piedras, entonces lo que va a hacer es moler. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Cogemos las avellanas que las tostamos nosotros, las trituramos, las metemos aquí, las empieza a moler. Y esto es lo que termina haciendo. Nos saca toda la grasa de la propia avellana y nos convierte nuestro fruto seco en pasta pura. Esto no lleva ningún añadido. Es la propia avellana, después de pasar por la máquina, nos convierte en pasta. Y eso no suele ser lo normal, ¿no? Lo normal es ya tener una mezcla que se viene hecha, ¿no?, de otros sitios. Y Lo normal es o se compra ya una pasta ya industrial hecha, que pueden ser de mejores o peores calidades y diferentes orígenes, o hay quien no usa ni avellana, que usa directamente colorantes y aromas. Vale. Nosotros intentamos siempre trabajar todo el producto de la manera más noble posible. Al final yo entiendo que hay un agricultor que ha tenido muchísimas horas de trabajo en traer o producir una avellana de gran calidad y yo tengo la responsabilidad de, con ese trabajo que ha hecho este señor, intentar hacer el mejor helado posible y este proceso me parece el mejor. Bueno, Jon, ahora me gustaría hablar un poco de los comienzos, de la historia que hay detrás de la heladería. Nos has comentado antes un poco de la MA, pero cuéntanos bien toda la historia que tiene detrás esto. Pues bueno, viene de hace un montón. Empezaron mis abuelos y en 94 abrieron una heladería en Irún.
en Paseo Colón, en el centro, que fue un boom porque pasaron de esos pocos sabores. Ya en la época aquella ya había alguno más, ya no eran solamente 4, pero vamos a decir que habría un máximo de 12. Y abren Irún y había una exposición de 40 sabores, que en el 94 pues es toda una revolución. Y les fue muy bien durante muchos años y hasta el punto en el que yo ya llegué al momento de coger las riendas de negocio. Que ellos no quisieron que yo estudiase hostelería, yo tenía clarísimo que quería dedicarme a esto y quería estudiar hostelería y ellos me dijeron, no, estudia otra cosa, por si acaso no te gusta esto o para tener otra salida en el caso de que te vayan mal los negocios, que tengas otro tipo de formación. Pero no, o sea, tengo claro que lo que me gusta es esto. O sea, tú Claro. sabías desde pequeño que lo que te motivaba era esto. Sí, esto me ¿Y qué es lo que te gustaba? ¿Dónde le veías ahí la gracia a esto? O sea, tienes por un lado es creatividad, porque te permite estar continuamente innovando y sacando cosas nuevas. Me parece un trabajo bonito, es un trabajo ordenado. Soy muy ordenado de cabeza, soy muy de organizarme las cosas y esto requiere muchísima organización, entonces es algo que me gusta, me motiva y al mismo tiempo te da libertad de creatividad, no sé, me encanta. La parte económica, de luego en un gestor, porque o sea, yo puedo entender de mis números, pero hasta un punto también la empresa ha ido creciendo mucho más rápido de lo que yo he sido capaz de aprender cómo se gestiona una empresa grande. Entonces hay ciertas cosas que voy delegando en alguien que sepa mucho más que yo de estas cosas. Luego está el día a día de la operatividad de la empresa, que ese tipo de cosas sí que, por ejemplo, para sanidad tenemos que tener una trazabilidad de absolutamente todo. Entonces, todo informatizado hoy en día, toda la empresa está informatizadísima. Entonces, en cuanto entra mercancía dentro del obrador, se apunta lo que ha llegado, números de lotes, fechas de caducidad, sistemas FIFO para la hora de fabricar, o sea, lo primero que llega es lo primero que va a salir. De esta manera sabemos que nunca vamos a llegar a tener lotes antiguos que se quedan por ahí atascados, sabemos todos los helados, todos los lotes, todos los productos que llevan. Lo mismo, cuando vendemos luego hostelería, nunca había ningún problema, pero vamos a decir que de repente Sanilla nos dice, oye, tenéis que retirar todos los productos que tengan el chocolate lote 3, porque ha venido pues con un problema. Pues que seamos capaces de trazar todo eso, registro de temperatura de todas las cámaras que tenemos, al final tenemos un montón de cámaras frigoríficas en los diferentes establecimientos y todo. Entonces tenemos el registro de todas las cámaras que va conectado directamente a una automatización que hemos hecho en inteligencia artificial. Nos avisa de cuando hay cosas raras que pasan en las cámaras y de hecho o sea, ya ha aprendido el algoritmo y es capaz de decirnos cuando alguna cámara presenta síntomas de avería antes de que pase. O sea, tú tienes un programa que es un software que va conectado a todas las esto. Todas las cámaras tenemos un aparatito pequeño, de hecho, esto se conecta por Bluetooth a un aparatito que tenemos, directamente va por Wi-Fi y entonces todos estos datos los tenemos metidos en automatización como hemos hecho con inteligencia artificial. Entonces, obviamente, si hay alguna desviación de temperatura, oye, se ha estropeado, se ha ido la luz, alguna cosa, enseguida me llega alerta al móvil de decir, oye, esta cámara no está a la temperatura que debería estar, entonces podemos ir a tomar una decisión de decir, oye, necesito mover este producto de una cámara a otra, o ha sido simplemente un fusible que ha saltado, o alguna tontería, o alguna avería en la máquina. Entonces, antes de tener una avería, las máquinas no se rompen nuevamente de golpe, sino que van presentando ligeras oscilaciones que va siendo que va perdiendo de manera continuada temperatura o que va tardando más en recuperar temperatura además y ese tipo de cosas con ChatGPT pues es capaz de analizarlas. Sí, bien. Entonces va viendo y te va diciendo, oye, esta cámara está presentando un síntoma un poco raro, que a veces no es nada, a veces simplemente que igual se ha abierto demasiadas veces la puerta, entonces le está costando más recuperar, o que ese día hace muchísimo calor, los motores se ahogan, entonces le cuesta más, pero por lo menos ese tipo de cosas las podemos ir viendo en tiempo real y decidir, porque claro, yo igual estoy aquí, pero algo está pasando en la tienda de Rente. Y me evita el viaje también, de decir, oye, no hace falta que vayas, sino que yo directamente puedo monitorizar ciertas cosas y solamente voy cuando realmente es necesario que vaya. ¿Tú ves, por ejemplo, la IA en más funciones de tu empresa aplicándola? Un montón. Por ejemplo, la formulación de helados es súper compleja. Luego hablaremos más de producto y más de cómo es el día a día de un helado, cómo se formula un helado, pero al final hay un montón de variables. Tú, por ejemplo, aquí ves una manzana, ¿no? Sí. Entonces yo aquí veo agua, veo pectina, veo azúcar, veo minerales, veo ácido. Son movimiento de parámetros que tiene esta misma manzana, que va a ser completamente diferente de otra manzana que estuviese al lado, y todo eso va a afectar a cómo es el helado. Entonces, hasta ahora se hacen formulaciones a través de tablas de Excel, pero con IA hemos entrenado un modelo, o estamos en proceso de entrenar un modelo, que nos ayuda a hacer las recetas mucho más rápido. O sea, de todos estos parámetros irregulares que pueden tener ciertos productos, que nos los iguale para que los helados salgan siempre mejor.
¿Y eso cómo sería? O sea, tú le preguntas a la IA, quiero hacer este helado con estas cantidades, con este tal, y él te lo formula, ¿o cómo sería? Primero hay que enseñarle cómo se forma un helado. Hay que hacerle entender los diferentes tipos de parámetros que usamos, que al final es qué porcentajes de agua, qué porcentaje de grasa, qué tipo de grasa, qué porcentaje de proteína, qué tipos de proteína estamos usando, los diferentes tipos de azúcares, que los azúcares que usamos no se usa azúcar porque queramos, o sea, se usa azúcar porque tiene un sentido completamente estructural dentro del helado. Nos aporta 3 valores importantes. Uno es obvio el dulzor, otro es el poder anticongelante. Dependiendo el peso molecular de cada uno de los azúcares, hace que el helado se quede más blando o menos blando a diferentes temperaturas. Podemos regular a qué temperatura queremos que esté blando el helado. Y por último, aporte de sólidos, o sea, que es estructura dentro del helado. Entonces hay un mogollón de parámetros en cada uno de los ingredientes que usamos, que al final cuadrar todo eso pues tiene su complicación. Por ejemplo, para el año que viene en el Basque Culinary Center, uno de los TFG sí que me gustaría que se dedicase un poquito a este trabajo y terminarlo ya. Sí. ¿Y no crees que eso de la IA, precisamente entrenándolas y haciendo esas cosas, o sea, tú por ejemplo tienes un conocimiento que yo ahora mismo no tengo, pero si me entrenas una IA y yo la utilizo, puedo llegar a tener el mismo conocimiento que tú, entonces se llegaría a ver una competencia mayor? ¿Cómo en ese momento, cómo filtraríamos un buen chef, un mal chef y todas esas cosas? Pues es una muy buena pregunta, porque te voy a poner un ejemplo de hace unos años. En la época de mi abuelo, las recetas se guardaban en caja fuerte. De hecho, mi madre sigue teniendo en la caja fuerte de su casa un librito rojo escrito de puño y mano de letra de mi abuelo con todas las recetas. Y eso se guardaba y no se compartía, porque el miedo era, si alguien tiene mi receta va a ser igual de bueno que yo. Luego, en el día, se ha ido evolucionando el mundo, ha ido apareciendo cursos, se ha enseñado a hacer helado, se ha enseñado a formular, se ha dado esa libertad de poder decidir qué tipo de helado quieres realizar, y aunque yo le pase la receta a alguien, la manipulación hace que luego las cosas sean diferentes, que puedo usar ingredientes ligeramente diferentes o que una receta funcione en un sitio y en otro no. Porque, por ejemplo, esto que hablábamos del azúcar, que puede tener diferentes tipos de dulzor, no es lo mismo un helado en Andalucía que un helado aquí, porque a nivel cultural el dulzor que se aporta es diferente. En el sur se toman cosas más dulces de las que se toman aquí. Entonces seguramente mi receta al del sur le parezca sosa y a mí la del sur me va a parecer dulce. Sí que ha habido hasta ahora algún software que te puede dar recetas de manera relativamente sencilla, pero es que luego tienes que interpretar recetas, tienes que entender que no funciona, porque al final hay un montón de valores que luego tienes que ir ajustando. Una cosa es que, a ver cómo te puedo poner un ejemplo que sea entendible. Un carpintero. Entonces, mira, hazme esta silla y te voy a pasar las medidas de todo. Entonces tú solamente tienes que cortar las maderas a medida y tal, y vas a tener esta misma silla. Entonces tú puedes decir, joder, a mí me ha costado un montón el trabajar esta silla y el entender las medidas y todo, y si se las paso a otro me lo va a copiar. ¿Qué es lo que va a pasar seguramente? Que aunque yo le pase exactamente todo, la silla no sea igual. Porque o la madera que ha cogido es ligeramente diferente, o he tenido un milímetro de error en un punto, que eso ya va a hacer que esto ya coge en vez de que se quede recto. Entonces, todo este tipo de pequeñas variables que pasan, que hace el humano, va a hacer que el producto nunca sea exactamente el mismo y siempre haya diferencias suficientemente grandes como para que no parezca el mismo producto. El año pasado la primavera fue nefasta. O sea, fue muy mala, hizo muy mal tiempo, muy mal tiempo en primavera, y llegábamos ya a mitad de junio, seguía haciendo malo, llegan fiestas de Irún, que son a finales de junio, y decimos, hostia, o sea, o empezamos a levantar cabeza en facturación, o ya estaba yo mirando, pues voy a vender el coche, voy a vender tal, porque no llegamos. Luego le das a vuelta enseguida, y cuando empieza a hacer bueno, esto empieza a facturar otra vez y empieza a funcionar, pero sí que hay momentos de tensión de tesorería que dices, hostia, o sea, voy justo. También estamos creciendo, estamos reinvirtiendo todo el beneficio continuamente y también vamos aprendiendo un poquillo, porque claro, vas haciendo unas previsiones diciendo, vale, viendo cómo ha ido el año pasado, voy a ponerme en un caso pesimista para saber qué tesorería puedo disponer para poder ir haciendo inversiones, y luego te encuentras que ese caso pesimista que te habías puesto es aún peor. Entonces vas viendo y vas aprendiendo. ¿Y de cuánto calculas la inversión? Más o menos para empezar, para cualquiera que quiera empezar a hacer un obrador bastante bien, ¿de cuánto calculas más o menos una inversión inicial? A ver, para una heladería pequeña, es una pequeñita, esa de tener como una mantecadora, un pasteurizador, un batidor, un congelador y vitrina, sale unos 120.000 más o menos, más la obra civil del local, más o menos, por ahí andaría. Entonces, claro, luego depende del tamaño del local, pues al local échale unos 1.000 euros metro cuadrado de obra, más o menos suele ser lo que se suele calcular. Luego ya si nos queremos ir a un obrador como este, pues aquí tenemos entre maquinaria, obra civil y todo, estamos por encima de 450.000 euros. Y lo que falta por meterlo. Ya, es que es... Vamos, que la entrada a un negocio así es difícil, ¿no?
Y sí o sí necesitas financiación, supongo. Sí. Claro. Sí, o sea, al final, financiación, hombre, o sea, si tienes músculo económico, pues porque tengas suerte la familia y tal, pues perfecto, pero no es lo habitual. Ya. Entonces tienes que ir al banco, que te vayan prestando. Por lo general, como eres empresa relativamente nueva, las condiciones pues suelen ser más desfavorables, pero bueno, en cuanto vas sacando un poquito de liquidez, y puedes ir amortizando parte de los créditos o consiguiendo mejores condiciones, bueno, Claro. pues se va haciendo. También, según vas demostrando que tu empresa funciona bien, tienes más facilidades de todo tipo. ¿Y cómo ves tú, por ejemplo, la industria de los helados en ese sentido? ¿Tú crees que va a más o cómo? A ver, me voy a meter en un follón de puta madre. El mundo de la heladería, la industria heladera, no voy a acertar en el porcentaje, pero me atrevo a decir un 90 y muy alto por ciento de las heladerías artesanas hacen helados con preelaborados. Tú compras un sobre en el que viene una base, que lo mezclas con leche o con agua, luego le puedes echar o una parte de fruta o un saborizante con aroma, colorante, etcétera, y te sale helado. Entonces abres un sobre, mezclas todo, tal, metes en la máquina y te sale helado, magia. Pero la ley actual permite que eso lo puedes llamar helado artesano. Entonces casi todo lo que probamos es de preelaborados. De hecho, si vais a la feria del helado que se hace en Rimini en Italia, eso es en enero a finales, es descomunal. 18 campos de fútbol de extensión de feria del helado con stands de hasta 3 pisos dentro, y esa fiesta alguien la paga. Y eso es al final pues que casi toda la industria está basada en no enseñar a hacer helado, sino enseñar a ser esclavo de unos preelaborados y que eso sea hacer helado. Entonces, hacer helado de la manera que hacemos nosotros, no hay tantos sitios que lo hagan. Entonces, cuando intentas hablar de este tema, muchos se sienten ofendidos, se sienten atacados, y luego hay mucha industria y mucho dinero detrás para evitar que se haga helado de otra manera. No voy a dar ni nombres ni tal, obviamente, pero sí que muchas heladerías usan preelaborados. No voy a decir que igual el 100% de sus productos, pero sí que muchos de las cosas que usan son preelaborados, bases preelaboradas, etcétera. Sí. ¿Y eso el cliente lo llega a notar? O sea, un cliente como yo que no entiendo de helados, yo puedo diferenciarlo. Pues que probablemente igual no has probado ninguna heladería que no lo use y no sepas lo que es una heladería que no lo use. Claro, es que ese es el problema, yo creo. Eso, incluso luego vamos a ver vainilla, por ejemplo. Una manera antes de diferenciar lo de vainilla era que tuviese puntitos, ¿vale? Porque luego vemos como es una vaina de vainilla y dentro tiene puntitos. ¿Qué pasa? Que es que las propias marcas de preelaborados ya te están sacando pastas con puntitos artificiales para que parezca que lleva vainilla de verdad. Entonces, es que de cara al cliente se lo ponen cada vez más difícil para saberlo diferenciar. Primero, porque seguramente no haya probado uno que no esté hecho con algún tipo de preelaborado. Y segundo, porque cada vez lo van igualando más. Que no digo que sean malos, ¿eh? Solamente, o sea, que serán helados solamente que estén muy bien. Pero sí que nos costaría decir que un restaurante que se llama a sí mismo restaurante de sopas artesano y abre un sobre de sopa instant y lo mete y lo mezcla y te saca una sopa que estará muy buena, pero que me digas que eso es el mejor restaurante de helado de sopa artesana, pues nos costaría decirlo, ¿no? Claro. Pues en el helado pasa lo mismo, pero como hay tanto, se tapa un poco todo esto, pues nos parecen que ciertos helados son muy buenos cuando realmente, bueno, o sea, están bien, pero como saben, primero, que al final casi todos los que llevan algún tipo de base tienen un retrogusto similar todos detrás, que al final llevan diferentes tipos de aroma, esos retrogustos que aparecen, de hecho suelen ser sabores bastante planos, y todos terminan sabiendo, aunque sea uno de vainilla o uno de avellana, tiene como un retrogusto similar. Luego también en la carga de ingredientes, ese tipo de helados que al final se elaboran mediante un sistema que llamamos de compensación, que al final les vas añadiendo más o menos azúcar dependiendo del tipo de ingrediente que vayas usando, sobre esa base neutra que estés usando. Pero tiene un límite, entonces no puedes poner toda la avellana que tú quieras porque si la vas a quedar duro como una piedra o se va a derretir demasiado, etcétera. Entonces ese tipo de helados pues tienen sus límites, entonces no puedes ir a tanta cantidad de ingrediente, que lo suelen compensar con aroma. Para hacer diferentes tipos de helados, al final lo principal al final es materia prima. Entonces, en el caso de la vainilla, por ejemplo, pues usar una buena vainilla de Madagascar. Y luego hay algo que me parece importante y es que todos los helados necesitan contar una historia o necesitamos tener una historia y contar a cada uno de los helados. Y no hace falta inventársela, sino que puede ser real. En este caso, la vainilla, pues colaboramos directamente con las personas que lo importan y sabemos que cada euro que pagamos va a una cosa muy concreta. Por un lado, a pagar al agricultor, pero también todo un proyecto social que hay en aquellas zonas. Al final, para que entendamos, Madagascar es una isla alargada al sur de África, alargada que es del tamaño de Inglaterra, o sea que no es una isla pequeña.
Pero claro, igual para hacer 500 kilómetros se tardan 2 días, porque las carreteras son terribles. O sea, pero lo terribles es, no nos imaginamos, o sea, el peor camino de campo de aquí es mejor que la autopista de allí. Esto ayuda a que los niños tengan todos los años equipaciones de fútbol nuevas, que les consiguen balones, libros de texto, profesores, medicamentos, pozos de agua, potabilizadoras, etcétera. O sea, va a mejorarle su día a día de su vida. Entonces, o sea, sabemos que esta vainilla no solo es un gran producto para hacer un gran helado, sino que detrás hay una historia muy bonita que también ayuda. Veis que está húmeda, veis que brilla un poquito, tiene un poco de humedad. Esta humedad, una parte es agua y otra parte son aceites esenciales de la parte exterior de la vaina. Hay que entender que esto es una flor, ¿eh? Esto es la vainilla es una flor, una orquídea, que no se germina sola, se hace a mano, porque no hay ningún insecto, ningún pájaro que lo haga. Entonces a mano las polinizan y luego dentro tienen lo que se llaman las perlas de vainilla, la pulpa de la vainilla, que si lo vemos, ahora cuando lo abramos, son todas estas perlitas, que esto es lo que nos va a aportar gran parte del sabor. Parte del sabor está en la vaina, parte del sabor está aquí en estas perlitas. Cuando vemos un helado de vainilla con puntitos así chiquitines, por lo general suele ser síntoma de que el helado suele ser de buena vainilla. Pero no es lo habitual, ya que es un producto que es algo caro. Sí que es verdad que en los últimos años ha ido bajando. Ahora mismo se está pagando en torno a 150 euros kilo, más o menos. ¿El kilo a 150 euros? Sí, pero es que hace unos años hemos llegado a pagar 1.000 euros el kilo de este producto. Todos son productos que son caros, pero al mismo tiempo son muy buenos. Entonces, si llegase a un punto en el que la vainilla llegase a un precio en el que no pudiese pagarla, preferiría dejar de hacer helado de vainilla y esperar a que bajase el precio antes de usar algún otro producto que no fuese esto. No hemos llegado a ese punto, pero sí que al final los productos son importantes. Lo que hablábamos antes también del tema de las avellanas, ¿no? Entonces, si tenemos un agricultor de Reus que ha tenido mucho trabajo en tener su cultivo perfecto, en sacar unas avellanas increíbles y traérnoslas, pues nuestro trabajo es tostarla de la mejor manera posible, el darle nuestro punto, que al final nos puede gustar más o menos tostada. Aquí nos gusta darle un toquecito un poquito extra de tueste. Y luego molerla de manera adecuada con la conchadora que hemos visto antes y tener nuestra propia pasta de avellana, ¿no? Y luego, claro, no escatimar en la cantidad que se le pone al helado, sino que intentar ponerle el máximo que somos capaces de poner dentro de ese helado. Esto no es todo, sino que luego hay que entender el cómo hacer el resto de la receta. Como os he dicho antes, una receta es bastante compleja porque tenemos un montón de parámetros diferentes que tenemos que ir controlando. Para eso necesitamos pues diferentes tipos de ingredientes más técnicos. O sea, el azúcar blanco de mesa, que lo entendemos todos y lo conocemos todos, que al final es un azúcar que viene o de remolacha o de caña de azúcar, que esta es la que estamos todos acostumbrados de ver, pero tenemos otro tipo de azúcares, como por ejemplo en este caso, esta es una dextrosa, que es un azúcar que viene del almidón de maíz. Diferencias, bueno, dulzores diferentes, diferentes pesos moleculares, por lo tanto aportan diferente poder anticongelante al helado. Eso quiere decir que podemos decidir a qué temperatura queremos que el helado esté cremoso. Entonces, si esto es más dulce y esta es menos dulce, si las mezclamos, la mezcla va a ser menos dulce, podemos elegir diferentes proporciones. Entonces, el cómo mezclamos estos ingredientes es súper importante y las proporciones de cada uno. Y luego, eso todo lo has descubierto por prueba y error, ¿no? De todos los que has ido haciendo, ¿no? Hay una parte que es prueba y error, pero luego hay otra parte que está en libros, hay un montón de documentación, igual no libros específicos de heladería, que también, pero hay un montón de libros técnicos sobre alimentos en los que aprendes todo este tipo de funcionalidades que tienen los ingredientes. Podríamos estar 17 horas hablando de esto, ¿eh? De hecho, en el culinario, cuando damos clase de formulación, son 6 horas únicamente de formulación. Al final aquí tenemos pues eso, una leche en polvo de baja pasteurización y una proteína pura. Entonces, al final son diferentes tipos de ingredientes que también aportan al helado. Que al final la proteína, por un lado, nos ayuda a la emulsión. Si entendemos un helado, es agua y grasa. Agua y grasa porque la leche es agua y grasa. O sea, si entendemos la leche, tiene agua, proteína, grasa, lactosa, calcio, etcétera. Todo esto son cosas que ir compensando dentro del helado para que el helado sea estable, no se corte, aguante, etcétera, etcétera. Entonces son un montón de ingredientes que hay que ir entendiendo y combinando de la manera adecuada para que el helado salga siempre perfecto. Entonces, cuando hablamos muchas veces del helado artesano, hemos visto que todo es muy mecánico. Entonces, para mí la artesanía de verdad está en esto, está en entender la parte más técnica de los productos para poder hacer el mejor helado posible y al mismo tiempo
en entender la parte más, por decirlo de alguna manera, culinaria de estos productos para sacarle el máximo aroma, entender bien qué es una buena avellana, qué es una mala avellana, qué es una buena vainilla, qué es una mala vainilla y ese tipo de cosas para poder sacar el mejor helado. El helado de vainilla, por ejemplo, se hace todas las semanas prácticamente o Sí. cada semana y media. Y cada vez hacemos 180 kilos cada vez. Y pues esos 180 kilos de, por ejemplo, vainilla, ¿cuánto te pueden durar? Esas 2 semanas, o esa semana, la bola. O sea, el circulante es... Continuo, continuo, sí, sí. Qué bien. O sea, lo bueno del sistema que tenemos de trazabilidad de todo, también nos marca los stocks que hay en cada una de las tiendas. Entonces directamente vamos viendo qué se va vendiendo. Entonces el programa también tenemos programada la producción de la semana, vamos a decir. Pero si por lo que sea un producto se está vendiendo mucho más rápido de lo habitual, es capaz de decirte, oye, a este ritmo de venta te vas a quedar sin tal día. Entonces te puedes reordenar la producción para hacerlo antes y que no te quedes sin ese helado. Pero eso has comentado tú por venta. Pero por poder durar, ¿cuánto puede llegar a Podemos dar durar? un año de caducidad sin problemas. Qué bien. Al O sea, final, una vez lo haces, un año de caducidad, pero ¿dónde? ¿Envuelto en un frigo específico o...? tendría que estar en más frío de menos 18 grados, cuanto más frío mejor. ¿Y eso en las tiendas está? En las tiendas está menos 24 grados guardado y luego lo que hacemos es lo pasamos a temperatura de servicio que son menos 12. Y ahora vamos a echar la mezcla, entonces voy a coger el cubito este, vamos a echarlo aquí, ¿vale? Esto empezará a girar y en unos 7 minutos va a salir el helado hecho, Perfecto. ¿vale? Que ahí es... ¿Eso qué es? Esto ya es la mezcla del helado, esto se llama mix. O sea, Vale, pero ahí ¿qué hay dentro? aquí tenemos agua, nata, leche en polvo, proteína, azúcares, sal y la vainilla. Vale. Entonces este helado de vainilla concreto tiene un proceso bastante largo, porque hacemos una doble infusión. Primero una infusión a baja temperatura, que se hace durante 3-4 horas, y luego una infusión en frío de 72 horas prácticamente. Entonces se tarda casi 4 días en hacer este helado. Pero claro, buscamos que la infusión sea máxima. Porque hay ciertos tipos de aromas que se van a desarrollar en ese calentamiento que va teniendo la mezcla y hay ciertos aromas que se van a desarrollar durante el frío. Entonces, Vale. es un helado caro de producir, no solamente por producto, sino por el tiempo que está ocupando en una de las máquinas. Pero claro, el resultado es único. Y esta máquina lo que hace es, perdona, Esto se llama mantecadora y lo que Sí. hace es agitar y enfriar. Y esto va a hacer que nuestro helado salga enseguida. Y ahora se va a ver las bolitas de la vainilla. ¿Cómo va saliendo? Que no, Mira, ahí se todas ve, esas perlas, todo eso al final tiene que estar en el helado. Muy bien. perfecto. Ahora esperamos unos minutitos y lo tenemos. Y aquí tenemos el helado. Luego esto lo meteríamos al abatidor y lo ultracongelaríamos Sí. para que se quede duro, 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 duro. Y ahí ya lo podríamos llevar a ese año de caducidad sin problemas. Creo que buscamos que los cristales de hielo que se crean dentro sean lo más pequeños posibles para que él tarde mucho más en juntarse y cree un trozo de cristal de hielo grande. Entonces ahora este helado está perfecto para consumir, pero sí que si queremos darle una vida útil más larga haría falta batirlo. Bueno, John, es que ricasco por todo. A vosotros, Ha un sido un placer. Para cualquiera que quiera contactarte, ¿dónde pueden hacerlo? Bueno, para contactarme un mensajito a través de redes sociales, @John Gallardo, en Instagram sobre todo, es donde más caso hago. Y si no, que se pasen por alguna de las tiendas, la que tenemos aquí en Irún en Paseo Colón 27 o en Rentería en calle Viteri 4.